uno de los absurdos previsibles. Aquí estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la promesa consternación se nos irá pasando, la rabia quedará, será más limpia. El 30 de diciembre de 2004 quedará instalada en la memoria como el momento inédito para nuestra historia en que el mismo acto de una trampa similar a una cámara de gas a 200 familias se les arrebató la vida de sus hijos e hijas, niños, adolescentes y algunos adultos. Pensar Cromañón es pensar en Cromañón, pensar sobre Cromañón, pensar desde Cromañón. Es pensar sin olvidar acerca de qué estamos pensando, pensar sin dejar de recordar sobre quién estamos pensando. Que tienen como nosotros tenemos por la plena defensa de los derechos humanos. El joven era peligroso, pero era un buen negocio. El joven lo da todo y poco pide. El empresario lo sabe y prepara el escenario. Unos billetes compran la distracción de los oficiales que deberían haberlo mirado atentamente. Unas monedas ya abrieron el camino, pues entregaban su parte para financiar la política. Quienes hacían el show se llevaron aquella trampa. Los funcionarios del Estado te mandaron a la muerte, jugaron con fuego y allí perdiste y te perdimos. No hay nada peor, no es de todo. La verdad que viendo, yo no lo había visto el video. Yo viví el proceso Pensar Cromañón porque, bueno, formamos parte del grupo de amigos del movimiento. Y la verdad que el video es muy generoso porque ha ahorrado numerosas partes que han sido un ejercicio de máxima tolerancia por parte de familiares y víctimas. Y me parece que esto no es casual porque esto ha sido una marca de origen del movimiento Cromañón, porque además Pensar Cromañón fue, valga la redundancia, pensado para la afuera, para traer a poder pensar juntos, a poder reflexionar, a ver qué podíamos aprender aquellos que no estaban totalmente inmersos, con excepciones como Alfredo, compañero de Cromañón. Y yo me acuerdo que varios de los papás me contaban que les parecía que era bueno traer a los que a lo mejor no pensaban como ellos. Esto solo es un hecho inédito, pero no es lo único, porque yo creo que es fundante en el movimiento. A mí me parece que es cierto y que conviene recordar el concepto que Alfredo usa reiteradamente de acontecimiento para la masacre de Cromañón. En tanto acontecimiento en los términos de Badiou, en tanto hecho puntual que permite que advengan todos los aspectos tapados, velados, oscuros de una situación que daba cuenta de muchas cosas. Y entre esas muchas cosas, por supuesto, que daba cuenta de que todo aquello que parecía instituido como normas de seguridad y control de la ciudad de Buenos Aires era un mito. Pero eso no era lo más peligroso. Lo más peligroso fue el corrimiento del velo que hacía pensar que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires era un gobierno diferente a otros gobiernos. Y eso puso en jaque a todo el aparato político de la ciudad de Buenos Aires y puso en jaque a la legislatura, como hay una legisladora que forma parte del video. Es cierto que hay contradicciones pragmáticas. El libro Cromañón no se pudo presentar en la legislatura a 4 años. Cromañón fue algo que a los que lo vivimos desde uno u otro lugar nos cambió la vida para siempre. Alfredo lo dice siempre y eso es exactamente así. En nuestro caso nosotros conformábamos lo que era el interbloque de izquierda de la ciudad de Buenos Aires, que fue duramente golpeado porque también descorrió un velo en el campo de la izquierda argentina de la ciudad de Buenos Aires, que tenía que ver con la lucha entre lo que es lo corporativo, cuando se ocupan cargos de representación, y el deber ético en tanto ética de hacer, ya que hablamos de acontecimiento. Cuando nosotros presentamos el proyecto de juicio político Ibarra, que fue el 4 de enero, a 4 días de la masacre de Cromañón, toda la clase política de la ciudad de Buenos Aires estaba absolutamente paralizada y estaba riéndose absolutamente seguro de que eso jamás iba a ocurrir. Y la verdad que muchos de nosotros veníamos de experiencias donde nunca habíamos creído en lo parlamentario. Y bueno, esta experiencia sirvió para reafirmar esto, porque la destitución, más allá de la presentación del pedido de juicio político, fue posible gracias a la lucha de familiares y padres en la calle. Se sucedían las reuniones
en el Salón Eva Perón, y había un reclamo que era el primero ante todo, que era que de ninguna manera se iba a permitir que un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cayera. Y en ese no permitirlo, digo porque este movimiento ha sido acusado de muchas cosas, ¿no? Ha sido acusado de destituyente, y a mí me parece genial que sea destituyente. Primero le dijeron golpista, como se dieron cuenta que eso no calzaba, porque no había un gobierno de facto, lo acomodaron con los nuevos pensadores, leyeron un poco y dijeron no, lo que es destituyente, como si eso fuera un peligro. Bueno, es un peligro para los haceres y las normas de lo que es la corporación política de la ciudad de Buenos Aires. Después dijeron que los padres eran desbordados, incluso en Beltrán Cromañón hubo gente que aludió a esto, a que era difícil acercarse al movimiento porque lucían desbordados. Lo cual llevaba a uno a preguntarse cuál es el desborde y cuál es el borde y quién lo pone. ¿Quién pone el borde que se desborda cuando a uno le masacraron un hijo? ¿Quién pone el borde cuando se desborda la ciudad de Buenos Aires? Porque en ese momento la ciudad de Buenos Aires estaba en la calle. El movimiento Cromañón como acontecimiento generó un hecho que fue multitudinario. Entonces, de esa convicción de que nunca se iba a poder destituir Ibarra terminó destituido. Y eso que parece un hecho formal, porque no está siendo procesado en el juicio penal, no es un hecho formal, es un hecho inédito. No solo en la ciudad de Buenos Aires, como una de las ciudades del mundo, sino en el mundo en general, que después fue seguido por otras destituciones. Y donde se puso a prueba incluso toda la modalidad de pacto interbloque. Entonces, incluso había diferencias en el interbloque, porque había compañeros que decían que si nosotros enjuiciábamos a Ibarra, con juicio político, y lo destituíamos, trabajábamos para Macri. La realidad fue que las reuniones previas y posteriores a la presentación del proyecto y a la instalación, con la lucha de los familiares y de los padres afuera, era que los macristas no lo querían destituir a Ibarra. Era parte de la gente que tenía pánico de destituir a alguien. Gabriela Michetti lloraba, porque decía que era un hecho tan grave golpear una institución, y que además hoy lo destituíamos a Ibarra. Y después, si alguien quería destituir a Macri, era un antecedente peligroso que no estaban dispuestos a permitir. Nosotros teníamos la convicción de que eso no iba a ser posible, que efectivamente iba a haber a zafar. Y la verdad que en ese momento todavía no habíamos aprendido un montón de lo que aprendimos después con el movimiento, y que tiene que ver con que la lucha en la calle también determina a aquellos que ocupan una banca y que quieren competir por preservarla. Porque hubo un momento en que la lucha era tan importante, interpelaba, y además interpelaba porque ahí donde el acontecimiento se había situado había una verdad. Y las verdades como construcciones históricas, las verdades como punto de partida que dieron origen a toda la construcción del movimiento y de su producción, que incluye el libro, que incluye este video, que incluye 1000 movidas que hizo y hace el movimiento, eran determinantes para destituir y sacar de su cargo a un tipo que era el emblema del progresismo en Buenos Aires, y que para los que estábamos adentro sabíamos que Cromañón era una de las cosas que podían pasar y pasaron. Uno siempre cree que las cosas pueden pasar y no van a pasar. Lo tremendo de la masacre de Cromañón nos mostró que sí podían pasar, y que de hecho pasaban. Y todo el mundo miraba para otro lado porque había que asumir una serie de cosas, y además mucha de la gente que estaba en las bancas tenía hijos. Todo eso, todo ese cimbronazo en la institución máxima del gerenciamiento de la caja y de la política, yo diría en el país, porque ustedes saben que en Buenos Aires atiende Dios, fue generada por un movimiento que tuvo todas las características y que fue incontable. Todos los presagios sobre este movimiento han fracasado. Se presagiaba que en 2 años iba a haber padres en las listas. El movimiento Cromañón ha sabido mantener su centro en la lucha. No hay padres en la lista, no hay padres como Bloomberg que van a hacer carrera política. Hay padres, amigos y toda la red que ha generado Cromañón que permiten repensar una y otra vez qué significa la vida de nuestros hijos como la propia en el sistema capitalista. Parece que Ibarra hubiera superado esta instancia. Eso es mentira. Ibarra ha quedado develado, la gente lo desprecia. Ha sido posible filmar una práctica que en él es habitual.
Eso lo hizo un programa de televisión que hace 4 años no se atrevía a que habláramos en contra de Ibarra. Y eso tiene que ver con lo que en realidad el ciudadano de Buenos Aires piensa de Ibarra. Más allá de que siempre se juegue esta falsa dicotomía Ibarra-Macri, y más allá de que nos acusen de haber traído a Macri de la mano. En realidad Macri de la mano lo trajeron 10 años de progresismo gobernando la ciudad de Buenos Aires. Así que todo eso y mucho más, Cromañón, pero dentro del papel que nos tocó jugar a los que formábamos parte del interbloque, queríamos decir eso. Aprendimos muchas cosas aún de nosotros mismos y eso se lo debemos. Así que, bueno, esto era el aspecto que por ahí quería encarar, porque me parece que todo lo demás está muy bien expresado y además sería bueno que Luciana, como representante joven, sobreviviente de lo que pasó allí, cierre esta intervención.